El día de ayer tratamos el tema en busca de la felicidad. ¿Y por qué habíamos tocado este tema? Porque si hay algo que el hombre o el ser humano busca es ser feliz. No hay nada o nadie aquí presente que no busque ser feliz. Todos, desde los filósofos griegos que pusieron en nuestro corazón a través de sus filosofías que una de las cosas por las cuales el hombre nace es para que sea feliz, se ha buscado y se ha seguido muchos caminos para conseguir esa felicidad. Y por eso, desde que el hombre ha puesto los pies en esta tierra, ha sido una búsqueda intensa de su felicidad. Ha ido corriendo tras tantas filosofías y pensamientos. Y es tan llamativo que estando el 2025, en el siglo XXI, todavía no encuentra muchas veces esa felicidad. ¿Y por qué no encuentra? Habíamos dicho ayer, porque hay algunas mentiras que a través de los tiempos, a través de todo lo que el hombre ha venido estudiando, descubriendo, se han generado a nivel del mundo. Y esas mentiras han calado profundamente en el corazón del hombre. Y vive de esas mentiras. Y esas mentiras muchas veces han hecho que el hombre deposite su corazón en que su meta en esta vida es que sea feliz. Otros han dicho, no, la meta no es la felicidad, que el camino hacia la felicidad sea para disfrutarlo. Pero sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el hombre ha sido engañado. El hombre ha sido cegado en su propósito eterno, en el sentido de que tiene esta vida para el hombre. De tal manera que cuando vamos a la palabra podemos ver que nada de este mundo, no hay nada de lo que ofrece este mundo que nos va a dar la felicidad. Y habíamos dicho que la felicidad era ese estado en el cual el hombre se encuentra satisfecho, placentero. Y la habíamos definido de una forma pequeña como decir que la felicidad significaba dos cosas: ser un hombre alegre y ser un hombre en paz. Y que el hombre no ha logrado obtener eso, todo lo que ha seguido. Y el mundo le ha ofrecido muchas cosas. Al que es estudioso le ha dicho, estudia más, porque en el estudio está la felicidad. Al que está ávido por hacer negocios, dice, el problema es el dinero, consigue el dinero, ahí está la felicidad. Algunos hasta le ha dicho, cásate y vas a ser feliz. Y ahora se está jalando los pelos y dice, uy, no era así. A otro le he dicho, la política, métete a la política, en el poder está la felicidad. Y tantas cosas que el mundo ofrece que en realidad son buenas. Y se le puede disfrutar por poco tiempo, pero no producen una felicidad permanente ni constante en el corazón del hombre. Y el día de ayer habíamos visto que uno de los ejemplos más grandes que estaba en la Biblia, el rey Salomón, un hombre con todo lo que él había logrado. No ha habido un hombre en Israel tal como Salomón, con la cantidad de dinero, de poder, de autoridad, a tal punto que él lo logró. Todo lo que usted en algún momento soñó, él lo logró. Todo lo que usted quiso, él lo logró. Todo lo que él quiso, lo logró. Todo. Desde lo más bello en las artes hasta lo más oscuro en los vicios. Él lo probó todo, dice. Pero él termina diciendo, después de probar todo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Vacío. Nada satisface. Nada llena. No encuentro provecho en nada de lo que hice, de todo el trabajo que hice en esta tierra. ¿Y cuántos hombres también estarán viviendo así ahora? ¿Y cuántas personas estarán teniendo eso en su corazón vacío, a pesar de haber tenido cosas que el mundo le ha dicho que si tú tienes esas cosas, tú vas a ser feliz? Pero todo ha sido un engaño.
Y vimos que el consejo de Salomón en el capítulo 12, versículo 13 de Eclesiastés dice que el bien que el hombre puede tener es que tema a Dios. Y temor de Dios significa que tome en cuenta a Dios en lo que hace. Que tome en cuenta a Dios en sus planes. Que tome en cuenta a Dios en lo que se proyecta. Que lo tome en cuenta para que le vaya bien y pueda disfrutar de esta vida. Y ayer también meditábamos y decíamos que la Biblia le ve a este mundo y lo que ofrece lo ve como un desierto. Que es verdad que tú en un desierto, como hay plantas en el desierto, puedes crecer, aún puedes echar flores, aún puedes echar fruto. Pero lo que no va a poder recibir esa planta en un desierto es agua que sacie su sed. Y muchas veces nosotros también tenemos ese corazón vacío, sediento. Y usted y yo muchas veces, para no mostrarnos que estamos secos, lo que hacemos es sonreír. Estar con el rostro diciendo estoy bien, pero por el dentro muchas veces estamos secos, vacíos, sin nada en nuestro interior. Pero hoy día queremos entrar a la vida de otro hombre, un hombre que encontró la felicidad. Un hombre como tú y yo, que no tuvo que buscar, no tuvo que estar buscando dónde está la felicidad, sino que Él a través de su vida nos va a enseñar cómo podemos alcanzar la felicidad. Un hombre que estando en la cárcel, estando preso, Él pudo decir, he peleado la batalla, he terminado mi carrera, llegué a la meta. Lo que ahorita estoy esperando es el premio que me toca recibir. ¿Cuántos quisieran terminar así esos días? ¿Cuántos quisieran decir, lo logré, lo hice, hice todo lo que me tocó hacer, llegué a donde tenía que llegar? Ahora lo único que espero es el premio. Pero sin embargo, cantidad de hombres mueren como queriéndose agarrar a esta vida porque se han dado cuenta que no llegaron a donde deberían haber llegado. Porque se dan cuenta que han perdido el tiempo siguiendo cosas vacías y perdiendo cosas valiosas en la vida. Perdiendo familias, perdiendo hijos por seguir cosas vacías. Pero este hombre nos va a enseñar esta noche cómo podemos obtener y llegar a la felicidad. Por eso que el tema de esta noche ya no es buscando la felicidad, sino la felicidad es el resultado de. Vamos a ver el resultado de qué. El apóstol Pablo, de este hombre vamos a hablar. Es un hombre que pudo decir al final de sus días y durante todo su caminar, pudo decir, estoy donde Dios quiere que yo esté. Estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios me envió a esta tierra. Y ayer habíamos dicho que lo que mantiene vacío el corazón del hombre es que no ha encontrado el sentido de su vida. No hay propósito eterno en su corazón. Y por eso termina diciendo, ¿para qué vivo? Y todos dicen, pero te está yendo bien, ¿qué pasa contigo? No hay propósito. No sabe para qué vive. ¿Para qué me esfuerzo si esto se acaba aquí? Porque no entiende que hay una eternidad. El apóstol Pablo es un ejemplo de una vida que pudo cumplir su propósito. Un hombre que descubrió para qué vivía. Un hombre que descubrió cuál es ese propósito eterno en su corazón. Y por tanto un hombre feliz, lleno de felicidad. Es el hombre que pudo decir en Filipenses, yo he aprendido a ser feliz en cualquier condición. He aprendido a contentarme en cualquier situación. Sea que mi esposa me ame o no me ame. Sea que el negocio vaya bien o vaya mal. Sea que
logré la profesión que quise o no quise, sea que obtuve lo que soñaba o no soñaba, en cualquier condición, yo aprendí a contentarme. Él descubrió que la felicidad no se consigue al buscarla, a estar corriendo tras cosas, sino que la felicidad es el resultado de... ¿El resultado de qué? De tener comunión con mi Creador. El resultado de tener una relación con mi Creador. Yo les decía el día de ayer, no importa que a un pescadito usted le ponga en una pecera de oro, pero sin agua. No importa si a un pescado le vistes con ropa de marca, con reloj de oro, que le pongas un lentes Ray-Ban, no importa. Si no tiene agua ese pescado se está muriendo, aunque por afuera parece maravilloso. Y es la misma condición del ser humano. No importa lo que el hombre tenga, no importa lo que el hombre vista, no importa lo que el hombre obtenga. Si no tiene una comunión con Dios, si no tiene una relación con Dios, ese hombre se está muriendo. Ese hombre se está secando. El agua de vida le falta. La fuente de donde brota aguas vivas no hay en su corazón. Y por tanto, se está muriendo. Y vive insatisfecho, vive de queja en queja, una condición penosa. Pero Pablo encontró que el resultado de tener comunión con el Creador, una relación con su Salvador, da sentido a la vida. Dios puede hacer que todo lo que soy, todo lo que tengo, llegue a tener sentido en la eternidad. Y por tanto puede producir eso, paz y alegría en cualquier circunstancia. Hoy quiero hablar de 3 elementos necesarios para tener esa comunión, para que se desarrolle esa comunión, para que se refortalezca esa comunión. Y por tanto, si esa comunión se desarrolla, si esa comunión crece, ¿cuál va a ser el resultado? Que usted va a ser feliz. Que vamos a tener un grupo de hombres felices, sabiendo para qué viven, sabiendo cuál es su propósito eterno. Amén. ¿Cuántos quieren ser así? Entonces revisemos qué nos enseña el apóstol Pablo. En primer lugar, la felicidad. ¿Dónde estamos? Sigue, pasa por favor. La felicidad tiene 3 puntos que debemos mejorar. O la comunión con Dios tiene 3 puntos que debemos mejorar. Número 1, debo tener un encuentro con Jesús. Para que comience mi comunión, parte de tener un encuentro con Jesús. Para que se edifique esa comunión, debo vivir en confianza con Jesús. Y para que crezca y desarrolle esa comunión, debo aprender a aceptar la corrección de Jesús. Vayamos al primer punto. Debo tener un encuentro con Jesús. Este es el inicio de toda comunión con Dios. Saulo es un hombre que lo tiene todo. Fue educado con el mejor maestro de sus tiempos. Algunos dicen que fue educado con el maestro que ahora se parecería a una escuela de Harvard. Pisó esas alturas en su educación, en su mente intelectual, y por lo tanto él fue un candidato para que sea un miembro del Sanedrín, el Congreso de Israel, y por lo tanto una autoridad, y por lo tanto poder y disposición de poder en sus manos. Todo eso tenía Saulo. Todo así vivía Saulo. Pero abra su Biblia en Hechos 9, versículo 1 al 7. Hechos 9,
Versículo 1 dice así: este hombre que lo tenía todo, poder, autoridad, tenía ciencia, tenía una mente muy reconocida, pero sin embargo, mira lo que dice el primer versículo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mira el corazón de este hombre. Este era un hombre que respiraba amenazas, muerte. Era un hombre con el que no participaba de su pensamiento, pues él buscaba cómo destruirlo. Era un hombre enojado, irritable, lleno de violencia. En el capítulo 2, cuando lees de Hechos, tú vas a ver que él dice: asoló. Y la palabra asolar es destruir, perseguir hasta acabar. ¿A quiénes? A los que ellos consideraban, a lo que él consideraba son sus enemigos. Ese es el corazón de Pablo. Y en una de esas búsquedas de cómo destruir a sus enemigos, Pablo está yendo caminando. Y aunque Pablo no buscaba a Jesús, y aunque Pablo no buscaba encontrarse con Jesús, más bien estaba en contra de Jesús, pero sin embargo en el corazón de Jesús, Jesús estaba buscando a Pablo. Y por eso, mientras él está yendo a hacer lo que su corazón le está enviando, él tiene un encuentro con Cristo. Sigamos leyendo el pasaje de Hechos. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo está yendo camino a Damasco. Está persiguiendo a los que él considera sus enemigos. Pablo está corriendo a destruir, pero sin embargo Jesús le está buscando. Jesús está queriendo tener una comunión con él. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Cuántos estaban buscando a Jesús? ¿Alguien estaba buscando a Jesús? No le buscamos. Nosotros estábamos corriendo en nuestros asuntos. Nosotros estábamos yendo en nuestros asuntos. Pero como Pablo, llegó una luz y fuimos derribados. Y nos derribó un problema. Nos derribó problemas en casa, problemas en la economía, problemas con la esposa, problemas con el hijo. Problemas nos derribaron de ese caballo en donde yo estaba caminando. No hay nadie que se haya acercado a Dios diciendo: yo te busco. Al contrario, corríamos a lo que queríamos. Pero hay algo que nos hizo caer de ese caballo. A Pablo dice que una luz le resplandeció y se cayó. Y fue derribado. Ese hombre soberbio, altivo, autosuficiente, se cayó de donde estaba parado. Muchas veces Dios tiene que hacer contigo y conmigo de esa misma manera. Porque cuando la economía te va bien, cuando la familia te va bien, cuando el trabajo te va bien, eres como Pablo en tu caballo, terco, no me muevo, yo soy así, hasta que te caes del caballo. Y cuando estás caído en el caballo, como Pablo, es necesario hacer estas dos preguntas sencillas, pero importantes. ¿Cuáles son esas dos preguntas sencillas e importantes?
¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Derribado ahí en el caballo, Saulo no sabe qué hacer. Sus ojos son empañados. Pero su corazón sabe que hay alguien mayor que él, que hay alguien más fuerte que él. Nunca Pablo había sido derribado de ningún lado. Siempre había logrado todo lo que se propuso. Siempre había alcanzado todo lo que quería. Pero llegó un momento donde no podía llegar hasta ahí. Y ahí tirado en el piso, caído, le sale de su corazón preguntas sinceras. Se había hecho en Estados Unidos una encuesta a muchas personas, preguntándoles si hoy Dios te encontraría o tú te encontrarías con Dios, ¿cuál sería la pregunta importante que tú le hicieras? Y de la cantidad de gente que se hizo la encuesta, miren las preguntas más importantes que la gente hizo. ¿Habrá algún día paz en la tierra? ¿Cómo puedo ser mejor persona? ¿Qué tendrá? ¿Habrá algún día cura para todas las enfermedades? ¿Qué le pasará en el futuro a mis hijos, a mis familiares? Y la última pregunta, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Y cuando uno revisa estas preguntas, es extraño que la gente se haga esas preguntas, porque todas esas preguntas, la respuesta está en la Biblia. Esas 5 preguntas que para el hombre le es muy importante, la respuesta lo tiene la palabra ya. Pero Pablo va más allá y pregunta algo que hay en su corazón. ¿Quién eres, Señor? Ya no es el Pablo grande, el autosuficiente, el independiente, el que respiraba amenazas. Ahora es el Pablo caído. Ahora es el Pablo que sabe que está derrotado y sabe que está en escasez, sabe que está en bancarrota espiritual. Y en ese lugar es donde él puede decir, Señor, ¿quién eres? Y esa pregunta, la Biblia dice en Filipenses 3:10, que Pablo toda su vida lo buscó responder esa pregunta, a tal punto que todo el tiempo que vivió dijo, quiero seguir conociendo más de Dios. Aunque Jesús le respondió, yo soy Jesús, y dijo, Señor. Sin embargo, Pablo dijo, no me quiero conocerte solamente como Jesús. Quiero conocerte más y más y más y más. Y eso es lo que muchas veces pasa en la vida del cristiano, que ya sabe quién es Jesús, pero ha dejado de buscar más y más conocerle. Ha quedado solamente en las partes más superficiales, pero Pablo no hizo así. Y cuando escuchó la respuesta de Cristo, yo soy Jesús, quebró el corazón de Pablo. ¿Cómo Jesús si ya había sido muerto? ¿Cómo Jesús si había sido enterrado? Y él estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Cómo puede ser Jesús? Es que porque Jesús resucitó, ahora se le presentaba a él. Y cuando él entendió eso, que Jesús vive, que Jesús no es un cuento chino, que Jesús no es un iluminado, que Jesús no es alguien muy bueno, un buen profeta, sino que Jesús es aquel que estando muerto resucitó. Él hizo la segunda pregunta, sencilla pero muy importante. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué me has dado vida? ¿Por qué has tenido este encuentro conmigo? ¿Qué buscas de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Esta pregunta pocos se atreven a decirle a Cristo. Lo que se atreven a decirle es, Señor, quiero que me arregles el matrimonio. Señor, estoy sin plata, quiero ver cómo tener plata. Señor, aspiro a tal lugar, ayúdame. Pocos se atreven a decirle a Jesús, ¿qué quieres que yo haga?
¿Y por qué? Porque no quieren saber lo que Dios tiene planeado para ellos. No quieren saber lo que Dios ha determinado en su hermoso amor y en su perfecta voluntad, lo que Él planeó por ellos. No quieren conocer su propósito eterno, porque todavía quieren ir tras sus propios caminos. Pero Pablo inicia este encuentro dispuesto a obedecer y a someterse a lo que Jesús dice. Por eso cualquiera que se atreva a hacer estas dos preguntas tiene que hacerlo con un corazón sumiso, tiene que hacerlo con un corazón con una obediencia decidida, porque solamente así vamos a poder iniciar el encuentro de esta comunión que nos va a llevar a la felicidad. ¿Se está entendiendo? Solamente así usted y yo vamos a poder iniciar esa comunión que me va a llevar a la felicidad. Lo que pasó con Pablo solamente puede pasar a otro corazón que tuvo encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús marca la vida, cambia el corazón. Si tu corazón no ha sido cambiado, te animo a que revises si te has encontrado con Jesús. Porque tal vez te has encontrado con una religión, que la religión bastante te dice, levanta la mano, canta el corito, lee la Biblia, ora, yo hago todo eso. Y no importa que hagas todo eso, si no te has encontrado con Jesús. Porque el encuentro con Jesús cambia el corazón. No hay nadie que encontrándose con Jesús siga siendo igual. No hay nadie. El corazón cambia. Y no es por voluntad mía o por voluntad tuya, es porque el Espíritu ahora vive en el corazón de aquel que se ha encontrado con Cristo Jesús. La segunda cosa que debemos hacer para crecer en esa comunión y por ende ser gente feliz, hombres felices, es que debo comenzar y debo tener confianza en el Señor. Proverbios 16:20, si abren su Biblia, dice así: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El que confía en Jehová es dichoso, bienaventurado, digno de envidia. Así que para que crezca la comunión con el Señor, yo debo aprender a confiar en lo que Dios dice, en lo que Dios promete, en lo que Dios manda. Y por eso es que Dios, a medida de que va entrando en comunión con nosotros, va a permitir muchas cosas en nuestras vidas para que podamos crecer en esa confianza, para que podamos desarrollar cada vez más una mayor confianza y fe en Él y en su palabra. Una vez que uno tiene el encuentro, el cambio de corazón, el nuevo nacimiento de Pablo, comienza a producir y a aprender a depender más de Dios. Dios está con él. Dios camina con él. Él comienza a crecer en saber de que ya no está solo. Ahora tiene a Dios de su lado. Que ya no le falta nada. Lo tiene todo en Dios. Que ya no puede vivir diciendo que no se puede, sino que todo lo puedo en Cristo Jesús. Él comienza a desarrollar esa confianza. Pero para que desarrolle esa confianza, Dios tiene que permitir que tú y yo atravesamos muchas pruebas, muchas dificultades. Y una de ellas está registrada en el segundo libro de la carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice así: porque hermanos,
No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar nuestras vidas, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. El apóstol Pablo está diciendo que Dios ha permitido una prueba tan grande de llevarnos a sentir que íbamos a perder aún la vida, pero esto lo permitió Dios para que me despoje de confiar en mí mismo. Si hay algo que quita la confianza en mi comunión con Dios, es confiar en mí mismo. Y la confianza en mí mismo significa orgullo. Y usted se ha dado cuenta que fuera de la iglesia, ahí en el mundo, ¿qué te dicen? Confía en ti, cree en ti, tú lo puedes, no necesitas que nadie te ayude, tú lo puedes, sácalo, el valor, saca el valiente que está en ti, hay un león en ti. Y el hombre se lo ha creído. Pero Pablo dice, no, si yo quiero crecer en la comunión con Dios, yo voy a tener que morir a mí para poder confiar en Él. ¿Y por qué tengo que morir a mí para poder confiar? Porque muchas veces lo que yo sueño, lo que yo pienso, lo que yo planeo, muchas veces son para destrucción mía. Muchas veces son para dañar a otros sin darme cuenta. ¿Acaso usted cree que un hombre que ha sacado la vuelta a su esposa lo ha hecho con ganas de destruir su hogar? ¿Acaso usted cree que un hombre se va y dice, no me importan mis hijos chiquitos, no me importa, me voy con esta mujer? No. Es lo único que se está queriendo es darle una canita, una felicidad poquita, pues. Aparte que trabajo mucho. Y confiando en sí mismo que lo puede hacer, se lanza. Y no confía en Dios que le dice, eso no está bien. Eso va a destruir tu hogar. Va a destruir tus hijos, no está bien. No se va a dar cuenta. Aparte que una sola vez lo voy a hacer. Y se lanza. Y Pablo está diciendo aquí, Dios ha permitido que me meta en problemas, en dificultades, para que no confíe yo en mí mismo. ¿Acaso no sucede también así con nuestra economía? Cuando no tenemos una buena economía y estamos necesitados, ¿qué hacemos? Al banco. No puedes pagar ese primer préstamo, ¿qué hacemos? Otro préstamo. Compras otra deuda. Porque confías en que tú te la sabes todo. Yo estudié economía, no se metan conmigo. Yo sé jugar mis fichas. Y ahí está el economista, ya se va a ahorcar. Porque no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque confiaste en ti mismo. ¿Y cuál es la mayor expresión de alguien que confía en sí mismo? ¿Alguien sabe eso? Dile así calladito al que está a tu lado, no ora. Dile así, no ora. La mayor expresión de alguien que está seguro de sí mismo, no ora. Nunca pide ayuda al cielo, nunca dice haré esto, no. ¿Qué dices tú, Dios? ¿Voy a traer a través de esto o no? No, ya lo hice. Ni a su esposa le hace caso. Y su esposa diciendo, hijo, no, piénsalo. No te metas. Tú siempre me impides progresar. Y ahí está el golpe. Por eso que Dios quiere que tú y yo confiemos en Él. Porque cuanto menos confiemos, menos te vas a agarrar de lo que Él te promete, de lo que Él te manda para que seas feliz. Siempre les he contado y esta noche les quiero contar porque se aplica a esto. Me caso,
tengo mi esposa, mi hijita, y sin trabajo. Sin trabajo. Viviendo en la casa del suegro. 9 meses, por eso al que vive en la casa del suegro yo me apiado, porque digo, ay, soy Señor. Porque yo sé que es vivir así. Y no porque los suegros son malos, ¿ah? Sino porque no está bonito el crecimiento del matrimonio con el suegro ahí a su lado, la suegra. Y ahí me llama, me dice, doctor, hay un trabajo. 5,000 soles. Uy, 5,000 soles de misio, pasar a 5,000, gloria a Dios, decía. Esa noche tuvimos con mi esposa una noche de alabanza y adoración, porque 5,000, gloria a Dios, enviado de Dios, dijimos. Entonces le pregunto al que me está ofreciendo el trabajo, ya voy con mi esposa. No, con tu esposa no, me dice. ¿Cómo que mi esposa no? Es que el trabajo es internado en la selva 25 días y 5 días en la ciudad. ¿Y con quién voy a estar los 25 días? Ah, a tu cargo va a estar una obstetriz, una enfermera y una técnica. 25 días con 3 mujeres, que no son mi esposa, y 5 días con mi esposa. ¿Cuál es lo más fácil? ¿Ser fiel? Usted se ríe porque sabe lo que hiciera. Lo más fácil es fallar. Y ahí recuerdo claro que me vino a la mente una palabra de Corintios, que dice Pablo diciendo al esposo y a la esposa, dice, no dejen de tener relaciones sexuales por mucho tiempo. Hágalo continuo para que no entren en tentación. Entonces decía 25 días, 5 días. No. Y le decía a mi esposa, no voy. ¿Y usted cree que me ha bendecido? Te amo, me estás demostrando que me amas. Nada, vago, ocioso, que no sé qué. Pero aprendí que al ponerme ahí, Dios abrió puertas para tener otro trabajo. Y gracias a Dios que no me fui por allá. Me mantuve en la palabra. Como Pablo. Pablo está diciendo aquí, tuvimos sentencia de muerte para que ya no confiase yo en mí mismo. Para que Pablo diga, Señor, si muero, muero, si vivo, vivo, ahora estoy en tus manos. Yo sé en quién he creído. Tú eres poderoso, que también si me matan, tú me harás resucitar. ¿Y cuántos hombres, sin escuchar la voz de Dios, toman decisiones y parten esa relación? Descuidan esa relación. Por eso nunca se les ve los domingos. No es que los domingos tienen trabajo. ¿Y cuándo descansan? Si Dios dijo 6 días, 6 días trabajarás, uno descansa. Pero el hombre cree que no pasa nada, hay que darle todos los días. Y ahí están las enfermedades. Ahí están las complicaciones de la vida. Pero en vez de seguir el consejo de Dios diciendo, no, hijitos, vamos a descansar un día, vamos a parar. No, le sigue dando. Ahí están las enfermedades. Por no escuchar. Así que la confianza en el Señor es importante. La confianza en el Señor es algo que marca esa relación de comunión con Dios. Debemos aprender a dejar nuestros problemas, nuestras cargas, todo lo que nos preocupa en las manos de Dios. Debemos aprender a ver cómo Dios nos libra. Nos libró, nos libra y nos seguirá librando. Cuando yo vi cómo Dios me ayudó sin separarme de mi esposa, ¿cómo me ayudó? A poder tener un trabajo que supla. Comencé a aprender, Dios es el que suple.
Después comencé a servir en la iglesia. Abrí un consultorio, vine a la iglesia. El pastor me dice: Pacho, tienes que servir los domingos, los sábados en los jóvenes. Pastor, ¿eso qué significa? Que los sábados tienes que dedicarte a los jóvenes. Eso significa cerrar un día más el consultorio. Ya no solamente domingo, sábado. Pero ya había visto que Dios bendice. Cerré el sábado. Con un miedo, Señor, no sé si me alcanzará para pagar todo de mis hijitos. Pero Dios fue fiel y mi confianza fue creciendo y fue desarrollando, como Pablo fue desarrollando su confianza, a tal punto que Pablo pudo decir: yo he puesto mi confianza en un Dios que resucita muertos. Amén. ¿Tú has puesto tu confianza en ese Dios que provee? ¿O tú estás buscando cómo suplirte tus necesidades? Y estás corriendo como corre el mundo, trajinado, atareado, cansado. No te estoy diciendo que te vuelvas un vago. No te estoy diciendo que dejes de trabajar, hermano. Vamos a cantar coritos de lunes a domingo. Dejen todo y venga. No. Lo que te estoy diciendo es: trabaja y esfuérzate en lo que hagas, pero deje el resultado a Dios. Amén. De tal manera que si te esfuerzas y lo haces bien y el resultado es poquito, tú puedas decir: gracias, Señor, eso es lo que tú me das, seguro que con esto sobrevivo. Y si el resultado es mucho, gracias, Señor, voy a poder tener para bendecir a muchos. Amén. De eso se trata, querida iglesia, queridos hermanos. Así que Pablo aprende a confiar en el Señor. Comienza a saber que Dios es el que gobierna. Cantidad de cristianos creen que Dios no gobierna, que la vida está llevada por cualquier viento sin rumbo, que Dios les creó a la humanidad, se puso aquí y le dice: bueno, vivan como sea, ya, bueno, yo estoy viendo nomás en qué termina esto. Pablo dijo: no, yo sé que Dios gobierna. Estoy en la cárcel porque Él sabe por qué quiere tenerme en la cárcel. Estoy en esta dificultad porque Él sabe para qué me ha permitido esta dificultad. Porque Él gobierna. Él quita y pone, amén. Él levanta y Él aplasta. El Dios gobierna. Y si yo sé que Dios gobierna, yo aprendo a confiar en Él. Pablo creció en saber que Dios cuida, que Él guarda de ti y de los tuyos. David sabía esto. Por eso en el Salmo 27, si abrimos nuestras Biblias, David dice así. Salmo 27 dice así: estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. David fue un hombre que llegó a tener una hermosa comunión y confianza en Dios, que nada hacía sin meterse a un tiempo de oración. En el libro de Reyes usted va a ver cuando David va a atacar a un enemigo: ¿debo ir a atacar? ¿Me vas a dar la victoria o no? ¿Le ataco por adelante? ¿Lo ataco por atrás? ¿Le ataco lunes o martes? Un hombre dependiendo de la voluntad de Dios. Un hombre confiado en que Dios lo va a dar lo mejor para él. Un hombre que dijo: lo que Dios me dé es lo mejor para mí. Y aquí en este Salmo Él marca la diferencia y marca el contraste y dice: ellos, los que no conocen a mi Dios, los que no tienen una comunión con mi Dios, ellos confían en la fuerza, confían en los carros de guerra. De ellos su confianza es tener más carros, más fuerza. Para ellos
Eso es sinónimo de victoria. Pero para mí, la victoria me viene por poner mi confianza en Jehová. Amén. ¿Lo entendió? Porque muchos confían en su trabajo. Por eso cuando te sacan del trabajo, estás a punto de suicidarte. Porque tú decías, es el trabajo mío. Muchos confían en su salud. Por eso cuando están sanos, están gozosos. Pero le dicen, Señor, tú tienes ahora esta enfermedad. Se les cayó el mundo. Muchos confían en su dinero. Y de pronto el dólar baja y sus dólares se hicieron añicos. Se quieren suicidar. Pero David dice, yo he aprendido a confiar en Dios. He aprendido a descansar en su cuidado, en su amor, en su protección. Pero los que no te conocen confían solamente en las fuerzas. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Tienes confianza en el Señor? ¿Cuál es la señal de que tienes confianza en el Señor? ¿Cuál es la señal? ¿Qué oras? ¿Qué oras? La oración evidencia tu confianza. ¿Sí o no? Si yo confío que el banco me va a hacer el préstamo, ¿qué hago yo? 9 de la mañana yo estoy en el banco. Porque no quiero que nadie me gane la cola porque me han dicho que hoy día me van a dar el préstamo. Yo confío en el abogado que me va a librar de ese problema. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Antes que llegue el abogado a su consultorio, estoy yo ahí. Pues yo confío en Dios y en el plan eterno. Yo aprendo a buscarle constantemente y en el tiempo propicio. Y eso es mi muestra delante de Dios, que yo estoy confiando en Él. Por eso Jeremías 17, 7 y 8 dice, dichoso, feliz el varón que confía en Jehová. No dice dichoso el rico, no dice dichoso el grande, no dice dichoso los reyes, los poderosos, los de grande intelecto. El varón que aprendió a confiar en Dios. Asegurarse que se ha agarrado de Dios. Y por último, si yo quiero mantenerme en esa comunión con Dios, debo ser dócil para ser corregido. Ahí está viendo un caballo, ¿no? ¿Qué le están haciendo al caballo? Y se deja. ¿Cuántas veces somos así nosotros, sí o no? Y queremos que Dios nos escuche, ¿ah? Nos ponemos así como el caballo, pero queremos y estamos seguros que Dios nos va a escuchar. Y Dios te dice, vamos para acá. Y Dios te está haciendo fuerza. Pero sin embargo nosotros oponiéndonos. Y es una de las cosas que cada ser humano y todavía nosotros los hombres, los varones, es algo que tenemos bastante en nuestro corazón. Nos cuesta permitir que alguien nos corrija. Nos cuesta aceptar nuestras fallas. Pero Pablo aprendió que la felicidad se forma y permanece cuando uno es corregido. La corrección es una marca de amistad. Solamente un amigo puede decirte en tu cara, lo que tú haces está mal. Arregla eso que te vas a golpear. Por eso que la Biblia es verdadera. La Biblia no trata de endulzar a nadie, no trata de apagar el corazón. La Biblia lo que hace es confrontarte a la realidad de tu condición. Y por eso muchos se alejan de la Biblia. Se alejan del consejero que le dice, mira, la Biblia dice así. Ese consejero no me gusta. Me gusta alguien que me dice, ay, son tus papás los culpables. Ay, es tu esposa la culpable. Ay, es tu condición. Esos son los culpables. En ti no pasa nada. Tú eres un precioso. Pero la Biblia no tiene nada por qué endulzarte.
La Biblia te muestra la amistad que Dios quiere tener y te dice, esto está mal, corrige, cambia, arregla esto. Por eso que la corrección es una marca de la amistad, de una buena comunión. Alguien que te dice, tú estás mal, y tú lo piensas y lo meditas y lo reconoces, haces bien en hacerlo. Y gran parte de nosotros, los hombres, los varones, hemos sido cegados por nuestro orgullo, por nuestra soberbia. Y por eso no reconocemos. Al contrario del que nos corrige, ¿qué hacemos? Nos alejamos. Nos alejamos. Nos negamos y no cambiamos. Pero Pablo escribe así en 2 Corintios 12, 7 al 10. Dice así: pero para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual he pedido 3 veces. Si pueden prender el ventilador, porque todos están... Prenda el ventilador, por favor, porque veo que todos están ahí con calor. Versículo 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice en ese mismo versículo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. En otra versión dice: por tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades. No está hablando aquí de un pecado. No está diciendo, presumiré de que yo soy débil en este pecado. No, está hablando de debilidades, a veces de carácter, a veces de forma, a veces debilidades en no saber bien hablar o exponer, debilidades en no ser muy buen educado, debilidades en que es muy lento en hacer las cosas o muy rápido. Pablo dice, 3 veces le he dicho al Señor: Señor, quiero aprender a hablar. Señor, no quiero ser muy veloz, quiero ser más lento, más paciente. Señor, quiero ser así. Y Dios me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa tu debilidad. Yo me muestro en el corazón que está débil. Y eso es aprender a ser corregido. Dios le dice a Pablo: bástate de mi gracia, te estoy corrigiendo, te estoy moldeando, te estoy cuidando para que no te salgues del camino. ¿Sabes por qué Pablo tuvo ese aguijón, esa debilidad que le impedía ser lo que quería ser? La Biblia dice: para que no se ensoberbezca. Yo siempre he dicho esto y lo creo totalmente: el que cristiano podría ser millonario. Mira al que está a tu lado, ese podría ser un millonario. Mírale nomás. Ese podría ser un millonario. Mira esa pinta de millonario. Pero te voy a decir que no vas a ser. ¿Por qué? No porque Dios no quiere darte, sino porque tienes problemas con el dinero. O eres avaro o eres botarrata, pero tienes problemas con el dinero. Y por eso Dios dice: te voy a mantener medidito, porque no quiero perderte. A muchos Dios les dio dinero, se compraron cosas y ya se han puesto a tener amiguitas. ¿Por qué? Por el dinero. Por el dinero. Y Dios dice: bástate de mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti. La gracia es el favor y el amor de Dios en acción. Significa que Él te ama. Lo que Dios te está impidiendo y corrigiendo es porque te ama. Y muchas veces Dios usa a la esposa, Dios usa la universidad, Dios usa el trabajo para darte una chiquita y decirte: te amo, que no quiero perderte. Reacciona: bástate de mi gracia es suficiente para ti, no necesitas más.
solamente mi cuidado. ¿Y por qué Dios puede expresar esa gracia? Porque Jesús padeció y sufrió también, como aquel que está sufriendo tal vez esta noche. Y Él entiende los problemas que tenemos. Él entiende los sufrimientos que trae la corrección. Y por eso Él está a nuestro lado en medio de esas situaciones. Mi gracia es suficiente para ti. ¿Cuándo? Ahora. Hermano querido, si estás atravesando una situación difícil, amigo querido, si estás atravesando una situación complicada, quiero decirte que la gracia de Dios está ahí. Lo que te puede sostener en esa situación está cerca de ti. Amén. ¿Cuántos quieren tener esa comunión con Dios? ¿Qué necesitas? Un encuentro con Dios. ¿Cuántos ya han tenido un encuentro con Dios? ¿Cuántos saben que su vida ya ha cambiado? Ya no es el mismo. No te estoy diciendo si has cambiado de religión, ¿ah? No, ya no me pongo morado. No, eso no tiene nada que ver. No, ya no tengo mi cirio. No tiene nada que ver esto. Hay un cambio en tu vida. Ya no amas lo que antes amabas. Ahora comienzas a aborrecerlo. Ahora quieres amar lo que antes no amabas, a Cristo. Número 2. ¿Qué más necesito para esta comunión? Debo aprender a confiar. Voy a confiar. Voy a confiar en sus palabras. Voy a confiar en sus promesas. Él dice que yo puedo alcanzar esto, lo haré. Él dice que tengo esto, pues lo tendré. Él dice que vaya para allá, me iré. Nada haré en mi propia voluntad. Y por último, debo aprender a alegrarme cuando soy corregido. No debo desechar la corrección de Dios. Dichoso el que es corregido, dice el libro de Proverbios. ¿Cuántos quieren crecer en esa comunión? Amén. Ponte de pie y dile: Señor, perdóname. Tal vez has estado en desconfianza. Tal vez de un tiempo a esta parte ahora te vas corriendo al horóscopo para ver qué te dice. Y has dejado la palabra de Dios, que tiene palabra para cada necesidad. Tal vez de un tiempo a esta parte no te gusta que te corrijan. Por eso de los que te dicen las cosas en tu cara te vas. No me entienden, no saben qué, y tantas cosas. Pero la verdad es que eres como ese caballito que hemos visto. Nadie me mueve. Nadie me mueve. Y verdad que nadie te va a mover si tú no decides moverte.